Nuestro Dios, en su palabra, nos ha dado principios. Principios, mis amados hermanos, que si usted y yo nos apegamos, nos aferramos, déjeme decirle que Dios va a honrar su fe. Y Dios va a premiar su fe en usted, porque usted se está aferrando a estos principios que Él ha dado. El libro de Hebreos declara que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Por qué? Porque usted no puede acercarse a Dios creyendo que no existe. Usted no puede acercarse a Dios y estar elevando una oración a Él y estar dudando si es que Dios le está escuchando o no. Y si Dios existe o no. Entonces es inconcebible que usted se pueda acercar a Dios sin creer que Él existe y sin tener fe en Él. Lo que a Dios le agrada es que nosotros nos acerquemos a su trono celestial en oración, creyendo que Él nos escucha, creyendo que Él está en los cielos listo para poder inclinar su oído, responder a nuestro auxilio y Él pueda venir para ayudarnos. Eso es lo que agrada a Dios. Y como dije momentos antes, cuando nosotros nos acercamos a Dios, creyendo que Él existe, creyendo que Él está ahí, en todo su poder y majestad, con todo su poder listo para poder vertirlo sobre nosotros, eso le agrada a Dios y Él va a honrar tu fe, Él va a honrar mi fe. Vamos a orar para seguir adelante con el desarrollo del mensaje. Vamos a orar. Padre amado, ayúdanos a hacer justicia a tan hermoso relato en esta mañana y renovar el entusiasmo de tu pueblo por este relato tan bello, relato donde podemos ver el tremendo amor, ternura de nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Señor, que no lo veamos como simplemente una historia más, un relato más, un milagro más, sino, Señor, que podamos, Padre, una vez más, mirar con nuestros ojos espirituales, que este milagro hecho en Bartimeo, Señor, se vuelva a sentir en nuestros corazones. Que ese milagro en Bartimeo, Señor, pueda vertirse en nosotros. Dios querido, ayúdanos para poder entender tu palabra en esta noche. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, vamos a abrir en el libro de San Marcos. Libro de San Marcos. Abra su Biblia junto conmigo en el libro de San Marcos, capítulo 10. Libro de San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Libro de San Marcos, capítulo 10, y vamos a dar lectura a los versículos 46 al 52. Vamos a ver aquí que Bartimeo, para recibir su milagro, que Bartimeo, para ser sanado, para ser curado, él tuvo que enfrentar ciertos obstáculos, ciertas barreras. Cuando estudiemos este pasaje, Bartimeo nos va a enseñar cómo vencer esos obstáculos. El Señor Jesucristo nos va a retar, a desafiar, a vencer esos obstáculos para recibir nuestra bendición, para recibir nuestro milagro. San Marcos capítulo 10 versículos 46 al 52 dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre
la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El primer obstáculo que Bartimeo tuvo que enfrentar lo encontramos en el versículo 46. Note usted que el versículo empieza diciendo, entonces vinieron a Jericó. Luego hay un punto y coma y cambia la oración y dice, y al salir de Jericó. En otras palabras, el primer obstáculo, la primera barrera que Bartimeo tuvo que enfrentar fue el tiempo. ¿Por qué? Porque, nos dice la palabra, que vino el Señor Jesucristo con los discípulos a Jericó para predicar la palabra. Luego de predicar la palabra, terminó todo y ya estaban saliendo de Jericó. Ya estaban regresando al lugar donde debían de ir. Y en esos momentos, Bartimeo, él escucha que está Jesús por los alrededores. Y entonces él empieza a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo que Bartimeo está diciendo, oh Jesús, Señor, ten compasión, ten misericordia, sáname, cúrame. Pero saben, ya no era tiempo para que el Señor Jesús pueda detenerse, pueda escucharle, pueda sanarlo. Ya no era tiempo. Ellos ya estaban saliendo de Jericó. Todo había terminado. Y ¿saben? Déjeme decirle que de todos los personajes que hay en la Biblia, el que impacta y influye en mi vida es este personaje, es Bartimeo. ¿Sabe por qué? Porque él no se movió de su lugar, sino que él creía profundamente que él no se iba a mover, que él no se iba a rendir fácilmente, que iba a luchar, porque él quería regresar a su casa, pero habiendo recobrado la vista. Por eso que él empezó a gritar y a gritar. El primer obstáculo que aquí vemos es el tiempo. Y saben, el tiempo para muchas personas es determinante, es insuperable. Algunos dicen, pues ya pasó el tiempo, ya no, para mí todo se ha terminado. Se terminó de poder solucionar los problemas en mi matrimonio. Se acabó todo de poder solucionar los problemas en mi trabajo. Se acabó todo de poder solucionar mi salud. Ya no hay tiempo, se acabó todo. Pero este pensamiento no fue de Bartimeo. No fue, porque, ¿sabe? Inmediatamente, vemos que él en el versículo 47, él dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él empezó a dar voces, es decir, a gritar en voz en cuello, para que Jesús, el Señor, pueda escucharlo. El segundo obstáculo que Bartimeo tuvo que enfrentar fue el obstáculo de la visión. ¿Sabe? Si Bartimeo hubiese sido cojo, pues él hubiese pedido a algunas personas que le ayuden y le lleven a donde está Jesús. O él ayudaba de algunas muletas, aunque caminando defectuosamente, pero llegaba donde está Jesús. Pero él, la visión, no le permitía llegar a donde estaba Jesús. De tal manera entonces que él empieza a gritar, él empieza a gritar y a gritar. Él estaba convencido que el tiempo no lo iba a parar, que la falta de visión no lo iba a parar. Porque él estaba seguro que Dios, que el Señor Jesucristo iba a abrir la visión para él. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, como les dije, yo no sé qué problema está enfrentando usted. Yo no sé qué obstáculos está enfrentando usted. Pero acérquese al Señor. Ore, pídale, suplícale ayuda.
¿Sabes? Porque Él está dispuesto a abrir tu entendimiento para la toma de decisiones. Él está dispuesto a abrir tus ojos físicos, pero también tus ojos espirituales. Y está dispuesto a abrir puertas para que tu problema sea solucionado. Pues bien, los obstáculos que tuvo que enfrentar Bartimeo, número 1, fue el asunto del tiempo. Número 2, fue la visión. Número 3, otro obstáculo que Bartimeo tuvo que enfrentar fue su reputación, mi amado hermano y mi amado amigo. Fue el asunto de su reputación. ¿Saben? Algunas veces fui a visitar familiares en el Callao, ahí entre Cochrane y Quito y Ancash. Son lugares muy peligrosos, muy peligrosos. Algunos taxistas son llevados hasta ese lugar y son asaltados. Le quitan su plata o le quitan el vehículo. O cualquier desconocido que entra ahí, como algunos dicen, pescadito frito, porque le quitan absolutamente todo. Abunda mucho la delincuencia. Hay jóvenes malvados, hay ladrones. ¿Saben? Jericó era conocido así. Un lugar muy peligroso donde abundaban los mendigos, donde abundaban los ladrones. Y los ladrones mayormente estaban allí asolapados, metidos entre los mendigos para observar a las personas que llegaban a hacer algún negocio a Jericó. Y los asaltaban bien a la entrada o bien a la salida. Ahí estaban los ladrones. Y entonces, si queremos hablar de Bartimeo, diríamos que Bartimeo también era parte de esa gente que estaba siempre haciendo mal a los demás. Su reputación no lo ayudaba. Pero déjeme decirle, mi amado hermano y mi amada hermana, Dios vino a buscar a los perdidos. A través de su Hijo Jesucristo, nuestro Dios vino a buscar a los perdidos. Y ahí estaba Bartimeo. ¿Saben lo que yo pienso, estimados hermanos? Que el Señor Jesús llegó a Jericó porque sabía de alguien que se había llenado de fe, porque sabía de alguien que lucharía para poder recibir su milagro. Yo pienso que el Señor Jesús llegó a Jericó buscando a Bartimeo. Pues bien, el tercer obstáculo que tuvo que enfrentar Bartimeo fue el mandato de la gente. Note usted que Bartimeo, él empieza a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, por favor, yo sé de tu benignidad, yo sé de tu bondad, yo sé que eres un hombre poderoso que hace milagros, sáname, cúrame. Pero el versículo 48 dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi estimado hermano y amigo, el tercer obstáculo que Bartimeo tuvo que enfrentar fue el mandato de la gente. ¿Saben? He podido, por experiencia propia, pasar estas cosas, que en la familia misma y en el vecindario hay personas que cuando están buscando a Dios, tienen un deseo vivo de buscar a Dios, y empiezan a asistir a una iglesia para ir escuchando la palabra de Dios, para ir aprendiendo la palabra de Dios. Yo empecé así, déjeme decirle, yo empecé así, tenía un deseo vivo de saber quién es Dios, de escuchar la palabra de Dios, y empecé a ir a una iglesia que empezó a formarse al frente de mi casa. Entonces, mis amigos, ellos empezaron a burlarse de mí. Mi familia empezaron a burlarse de mí. Y me decían: ¿qué? ¿Ya te vas a volver hermano? ¿Qué? Seguramente ya el pastor de esa iglesia ya te lavó el cerebro y por eso estás asistiendo allí. Uy, hermanito, hermanito, hermanito.
así se burlaban de mí. Y prácticamente estaban diciéndome, no tengas que ver nada con las cosas de Dios. No, olvídate de esa religión. No vayas. Prácticamente querían decirme esto al burlarse de mí. Y aquí la gente le está reprendiendo a Bartimeo. La gente le está reprendiendo a Bartimeo. Y le está diciendo, silencio. Tú eres la única persona que está gritando y gritando. Y bueno, por tu reputación y por quien eres, ¿sabes? Jesús no te va a escuchar. Y a mis amados hermanos, a cualquier persona pueden callar esto, pero no a Bartimeo. Porque Bartimeo siguió gritando más, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Saben? Muy pocas personas en la Biblia, cuando quisieron un favor de Dios, una bendición del Señor Jesús, muy pocos dijeron, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe qué es lo que quiere decir aquí Bartimeo cuando dice, Jesús, hijo de David? Bartimeo está reconociendo que Jesús es el Mesías. Bartimeo está reconociendo que delante de él hay una gran autoridad celestial con tanto poder, con un poder que es capaz de sanarlo, de curarlo. Bartimeo, cuando dice Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Bartimeo está reconociendo que Jesús es un hombre de benevolencia, de benignidad, de amor al prójimo. Él reconoció también que no era, que las palabras que salían de él no era pura emoción. Es algo que le salía de lo profundo del corazón. Y saben, fíjese usted, en el versículo 49 dice, entonces Jesús deteniéndose, Jesús, nuestro Señor, se detuvo porque escuchó, Jesús, hijo de David. De repente quizá el Señor Jesús dijo, espera, hay alguien que está diciéndome Jesús, hijo de David, me está reconociendo como el Mesías Salvador. Y el Señor Jesús se detuvo. A veces pienso, mis amados, que el Señor Jesús lo iba a curar de todas maneras. Quizás estaba probando la fe de Bartimeo. Quizás estaba probando la fe de este hombre. Cuando Jesús escuchó, Jesús, hijo de David, el 49 dice, el versículo 49 dice, que el Señor Jesús se detuvo y mandó llamarle. Mi amado hermano, déjame decirte que el Señor Jesús está dispuesto a detenerse para hacer un milagro en tu vida, para escucharte, para estirar sus manos sanadoras, a pegarte a su pecho y decirte, voy a premiar tu fe, y decirte, te voy a bendecir, te voy a sanar, porque has soltado, has vertido toda tu fe sobre mí y has creído que yo tengo el poder suficiente para ayudarte. Y mi amado hermano, dice la palabra de Dios, él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Aquí hay una pregunta, ¿no? ¿Acaso el Señor Jesús, que Él lo sabe todo, lo conoce todo, acaso el Señor Jesús no sabía qué era lo que quería? ¿Cuál era la necesidad de Bartimeo? Por supuesto que sí sabía. Pero nuestro Jesús se emociona, se entusiasma, escuchando a aquellos responder el cambio que quieren en su vida. Y el cambio que quería Bartimeo era, Señor, el cambio que quiero que acontezca en mi vida, en mí, es que deje de ser ciego y que recobre la vista. Y mi amado hermano, dice la palabra de Dios,
que enseguida, en el versículo 42, nuestro Señor Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Note usted, aquí hay algo bien interesante. Al principio, en el versículo 1, note usted, acá hay una gran diferencia en el versículo 46 y el versículo 52. Hay una gran diferencia. En el 46 dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Estaba sentado junto al camino. Mas ahora, en el versículo 42, dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ya no se quedó junto al camino, ahora seguía a Jesús en el camino. Mi estimado amigo, usted que escucha esta bendita palabra, déjeme decirle que quizás usted está junto al camino. Está usted ahí escuchando la palabra de Dios. De repente usted está escuchando alguna prédica, viendo alguna prédica por la televisión, escuchando alguna prédica por la radio, etcétera, 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 etcétera. Usted está junto al camino, pero es el momento ya que usted deje de estar junto al camino y usted reciba a Jesús como su Señor y Salvador, para que deje de estar junto al camino y siga a Jesús en el camino. Mi amado hermano, como dije en un momento dado, yo no sé qué problemas tienes, qué dificultades tienes, pero el Señor Jesús está más que dispuesto a escuchar tu voz de auxilio, a escuchar tu voz de ayuda, porque Él quiere ayudarte, porque Él quiere extender sus preciosas manos de ayuda. Crea firmemente que Dios lo va a ayudar. Crea firmemente que Dios va a abrir puertas. Si el hombre cierra puertas, nuestro Dios abre portones. Créalo y usted verá las bendiciones que Dios tiene para su vida. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar, hermanos queridos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, te damos gracias en esta mañana. Qué hermoso relato, Señor. Qué fe de Bartimeo. Señor, su fe te agradó. Porque tu palabra dice que es imposible acercarnos sin fe delante de ti, porque eso no te agrada, Señor. Y te agradó la fe de Bartimeo. Y a pesar que tuvo obstáculos, él supo resistir a esos obstáculos, vencer esos obstáculos. Y al final, él recibió de tus benditas manos un precioso milagro. Qué hermoso que cuando él regresó ese día a casa, él pudo ver a su familia, pudo ver a sus padres, pudo ver a sus amistades, a sus vecinos. Ya no era el ciego. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo había sanado, porque él creyó en el poder sanador de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oh Dios, te pido, te suplico que frente a los problemas, que frente a las dificultades, nuestra fe no mengue, oh Dios. Que no volvamos atrás, Señor, que al contrario, Dios, que nuestros problemas, que nuestras dificultades, nos llenemos de fe, nos aferremos a esos principios que tú has dicho, clama a mí y yo te responderé. A ese principio que dice que al que llama se le abrirá, a ese principio que dice que tú vendrás y sanarás nuestras heridas, las curarás, las vendarás y traerás paz a nuestra vida, Señor. A esos principios cuando tu Hijo dijo, venid a mí todos los trabajados y cargados y os haré descansar.
Ayúdanos, Padre, aunque en nuestros problemas, en nuestras dificultades, nos apeguemos, nos aferremos, cojamos esos principios, porque tú estás dispuesto, Señor, a honrar nuestra fe. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Padre, haz con nosotros lo que tú deseas y úsanos, úsanos. Padre, úsanos para avergonzar a Satanás. Úsanos, Señor. Úsanos, Maestro, para abrir las puertas de la prisión. Úsanos, Padre, para que podamos llegar a esas personas que hoy están tristes porque fueron infectadas, que hoy están tristes, el papá, la mamá está triste viendo al hijo infectado. Señor, ayúdanos para llevar consuelo, ayúdanos para presentarte a ti como el Dios Salvador, sanador. Úsanos, Señor amado, úsanos, Padre. Gracias te damos por esta palabra tuya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.